Gracias. Imagínate, ya empezaron a contarme el tiempo. Cierto. Bueno, este era un espacio que estaba cedido para Benjamín Santos. Él vino esta mañana, tuvo que salir por algunas dificultades que tiene de tipo familiar. Y yo vine, pues, como soy de Salamina. Pero la experiencia con relación al río Magdalena realmente la tiene Benjamín. Benjamín ha experimentado muchas cosas, ha venido acá al puerto, a la desembocadura del río, y hay una serie de justificaciones que se hacen para que haya, yo digo desde ahora aquí abiertamente, como decía esta mañana, no un conflicto, sino un divorcio entre lo que persiguen la gente que maneja el puerto y los intereses que pudiesen manejar los ribereños del Magdalena. Pero yo digo que aquí hay que cambiar el discurso. Aquí hay que pensar de una manera distinta, porque realmente nos quedamos discutiendo el problema y no nos enfocamos en la solución. En Salamina, como decía yo esta mañana, ahí comienza la delta del río Magdalena, entre Salamina, Piñón, esa región. Entre Salamina y Pibijay, que hay 28 kilómetros, había 32 puentes de madera cuando yo era un niño, ¿cierto? Esos puentes, la primera vez que pavimentaron la carretera Salamina-Pibijay, pasó lo mismo que cuando pavimentaron la carretera Ciénaga-Barranquilla. No hubo una licencia ambiental, no hubo nada que se apiadara, digamos, de lo que iba a suceder en el futuro. Hoy decía 32 caños por ahí, ramales de caño, pero había de pronto unos 3 o 4 caños. Esos caños se encargaban de llevarle agua a la Ciénaga Grande de Santa Marta, que hoy también está en crisis. Yo escuché en algunos foros de palmicultores que Santa Marta, la Ciénaga Grande de Santa Marta, solo recibe el 30% de las aguas que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta a través del río Fundación, el río, todos esos ríos que bajan por ahí, Río Frío y demás, Río Sevilla y todos estos ríos. El resto los recibía del río Magdalena, o recibe. Pero sin embargo, a través de esas aguas que entraban a Salamina, el río Magdalena tiene su declive natural. Es que eso no lo hizo ningún ingeniero. Eso lo hizo la naturaleza así. El declive viene así y en Salamina las aguas corren del río hacia el continente. Acá en el Atlántico es lo contrario. Pero, como decía anteriormente, hay que cambiar el discurso y no hablar de nosotros como el Departamento del Atlántico o como Barranquilla nada más. Tenemos que hablar de toda la región, porque son 4 departamentos. Yo creo que ya desde Sucre para allá es otra cosa distinta, ¿cierto? Pero departamento de Bolívar, departamento de Magdalena, departamento del Atlántico. Tenemos que estar trabajando mancomunadamente. Ahora, si nosotros volvemos a recuperar la delta del río Magdalena, ya eso se lo dejamos a los ingenieros, que quién sabe cuántos caños pudiesen hacer, pero yo creo firmemente en eso, que solucionamos en parte el problema del río ahí, el problema del río, porque eso impacta acá también y en todos los municipios que están antes de llegar acá a Barranquilla. Ahora, hay otra cosa que debemos hacer coro en ese sentido. En Colombia tenemos que cambiar la forma de hacer agricultura y hacer ganadería. Tenemos que irnos olvidando de los arados de disco, de las rastras, porque todo eso lo que hace es levantar la capa arable, y esa capa arable, incluso en los cultivos de arroz, cuando le ponen riego, toda la capa arable se va hacia el río. Pero no solamente eso, esta mañana estaban hablando del mercurio que viene por allá de las minas. Hay que hablar de cadmio.
hay que hablar de otros metales pesados, hay que hablar de glifosato. Incluso estábamos hablando de contaminación sin saber la comida que nosotros nos comemos, determina también la clase de cultivo que se haga. Esto hace parte del agua, es un foro del agua, pero hace parte de ello. Miren, para que no se asusten, sino para que tengan, porque yo estoy asustado con eso, para que tengan conciencia. El glifosato que tanto se habla en Colombia sobre si se prohíbe o no para el uso en coca, se usa en arroz, muchísimo, en arroz. Y el glifosato tiene persistencia en la fisiología del cultivo, sube al grano, y sube hasta el aguacate, y sube a las otras frutas que nosotros comamos. Y hay un estudio que dice que solamente 0.1 parte por billón, ya te está haciendo daño en la microbiota intestinal. Ya te está haciendo daño. Y lo más preciado que nosotros tenemos, lo primero que tenemos que cuidar para que nosotros seamos personas saludables, es nuestra microbiota, son los intestinos. La gente dice o decimos, tenemos problemas de colon, tenemos problemas de permeabilidad en la microbiota, en los intestinos, eso es lo que tenemos. Y eso debemos cuidarlo. Y eso proviene de una mala elección de los alimentos y alimentos contaminados también que vienen de nuestros suelos contaminados y degradados. Entonces, yo creo que cuando hablemos del puerto no podemos nosotros excluir el problema del río allá, más allá. Yo conozco el departamento del Huila, viví 10 años en el Huila y hay las pendientes que ustedes quieran que están totalmente degradadas. Entonces, si nosotros no corregimos ese tema de la sedimentación del río Magdalena, vamos a tener problemas de la gente peleando por su puerto, pero olvidándose de las demás cosas. Yo creo que esto es lo... ahora, nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos del puerto de Barranquilla, tendríamos que hablar la función del puerto, no es ganar dinero viendo entrar productos a Colombia. Aquí nosotros importamos la mayor parte de los alimentos que nos comemos. Tiene que ser un negocio rentable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, desde la sostenibilidad tiene que mirarse ese negocio, y desde el punto de vista de que sirva para exportar más productos hacia el exterior. Hay que mirar todo en un contexto global. No podemos seguir pensando en que defendemos el puerto y ya, ahí, como dije esta mañana. Estamos creyendo que el puerto es la problemática del río Magdalena, nada más. La problemática del río Magdalena nos cobija a todos nosotros. Y tenemos que mirarlo entonces con una mirada holística, una mirada de conjunto. Tenemos que mirar toda la problemática, toda la causa. ¿Cuál es la causa? Nosotros no podemos manejar la problemática allá arriba, en Bocas de Ceniza, más allá de Bocas de Ceniza. Tenemos que mirarla desde aquí hasta el departamento del Huila, por donde viene el río Magdalena, chupando veneno y chupando metales pesados y chupando sedimentos. Eso hay que plantearse desde esa perspectiva. Ok. Falta un minuto. Ah, bueno. Entonces, en Salamina se ha gastado un poco de plata. Cada vez viene un estudio nuevo. Y ese estudio nuevo trata de evitar la erosión que se produce allí. Y están haciendo cosas que cualquiera con sentido común, la gente del pueblo tiene sentido común, como han hecho antes para quitarse la posibilidad de una inundación, y no. Pero ahora los contratos valen mucho dinero. Entonces, yo no sé, ¿será que los problemas generan plata, son rentables para los que manejan los problemas? Sí, para los que manejan los problemas son rentables. Es el problema del puerto, la sedimentación del puerto. ¿Cuánta plata se le inyecta a eso? Hemos tenido ya plata como para comprar otro río y ponerlo ahí de repuesto, ¿no? Si se puede decir así. Entonces, yo creo, a mí me parece interesante ahora sí me regaló un minuto más, este foro.
Pero este foro debería repetirse el año entrante o cuando sea prudencialmente, pero debe invitarse a los portuarios en carta abierta, no sé, público, comprometerlos, a gente del gobierno que tenga capacidad de decisión, al gobernador, a los gobernadores del Magdalena, del Atlántico, a la gente de Copamar, de todas estas entidades que tengan que ver con esto. Todo eso se hizo, ¿cierto? Bueno, pero entonces ahora hay que decir que no vinieron. Y están notificados. Exacto. Cierto, que no cumplieron con el compromiso porque no les interesa realmente. No les interesa que este problema se solucione. Lo mismo yo digo que allá en Salamina no les interesa que se resuelva el problema porque eso da plata. Eso da plata. Y si, mire, yo le dije una vez al alcalde de Salamina, oiga, pero ven acá, Monchi, tú estás jodido. Coge un avión, te vas para Bogotá y te metes en la embajada de China, te metes en la embajada de los Países Bajos o en la embajada de Japón.